¿Qué harías si una simple llamada policial terminara revelando un secreto que cambiaría la historia? Desde criaturas perfectamente conservadas en lugares imposibles hasta objetos prohibidos ocultos durante siglos, hoy veremos los 20 descubrimientos más impactantes hechos por policías en servicio. Número 18. Rondador nocturno. Un hombre que se aventuraba por un lugar remoto de noche capturó algo escalofriante. Mientras caminaba con su linterna, extraños sonidos comenzaron a resonar entre los árboles circundantes. Apuntó la luz hacia la fuente, y allí, asomándose tras los árboles, había dos pálidas figuras humanoides. Antes de que pudiera reaccionar, desaparecieron rápidamente en la oscuridad. Sus cuerpos delgados y fantasmales dejaban claro que no se trataba de seres comunes. El video se corta abruptamente, dejando a muchos preguntándose qué había encontrado exactamente. Las largas extremidades de la figura y su piel blanca y fantasmal solo aumentaron el misterio. Hasta el día de hoy, nadie puede decir con certeza qué filmó el hombre, pero quienes han visto las imágenes coinciden. Es el tipo de experiencia inquietante que te acompaña para siempre. Número 17. El encuentro escalofriante de un guardia. Esta inquietante grabación se grabó en el mercado de Ventanilla a altas horas de la noche, donde un guardia de seguridad solitario estaba de turno. El mercado parecía completamente vacío, pero el guardia pareció percibir algo inusual. Caminó hacia una presencia invisible, agachándose como si se comunicara con alguien muy pequeño, posiblemente un niño. Pero lo curioso, lo que fuera con lo que estaba interactuando no era visible para la cámara. Solo el guardia podía verlo. Después de unos momentos, se levantó y se alejó tranquilamente. La grabación, una vez publicada, se volvió viral, desatando una ola de especulaciones. Muchos espectadores creen que se encontró con un espíritu, quizás el alma inquieta de un niño fallecido. Sea cual sea la verdad, esta sigue siendo una de las grabaciones más escalofriantes jamás compartidas. Número 16. Un viaje escalofriante. La policía de Honolulu compartió el escalofriante relato de un oficial novato asignado a cerrar las puertas del mirador de Pauli una noche tarde. Un trabajo que otros evitaban debido a su inquietante reputación. Mientras cerraba la primera puerta y se dirigía a la segunda, vio a una mujer vestida de blanco de pie delante. Disminuyó la velocidad y bajó la ventanilla para ofrecer ayuda, pero algo inquietante la invadió. Al mirar por el retrovisor, se le encogió el corazón. La mujer se había movido, ahora sentada tranquilamente en el asiento trasero, mirándola sin decir palabra. Recordando el consejo de su abuela, el agente mantuvo la calma, hablando en voz baja a la mujer. Haciendo mi trabajo, ¿sabe? Tengo que cerrar las puertas. Para cuando salió del túnel, una sensación de calma sustituyó su miedo. Cuando volvió a comprobarlo, la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Número 15. La voz del fantasma. Si conduce hacia el este por la Ruta 7 entre Hamilton y Leesburg, Virginia, podría experimentar algo inquietante. Un hombre de la zona se encontraba conduciendo por este tramo de carretera una noche, cuando de repente lo rodearon susurros. Parecían venir de la nada, voces que hablaban todas a la vez. Pero esta no era solo su experiencia. Muchos viajeros por esta carretera dicen haber oído lo mismo. Los susurros son siempre bajos e inquietantes, casi como si se oyeran a lo lejos, pero nunca cesan. Nadie conoce el origen de estas voces ni lo que dicen, pero es evidente que algo en este tramo de carretera desafía toda explicación. Un extraño misterio flota en el aire, uno que se niega a ser silenciado. Número 14. Encuentro ovni. Era el comienzo de un largo turno de medianoche para un agente de policía, trabajando desde las 11 p.m. hasta las 7 a.m., cuando ocurrió algo inesperado. Mientras patrullaba por calles tranquilas, el agente notó un fuerte destello de luz en la parte trasera izquierda de la patrulla. Era tan brillante que iluminó toda la cabina, cegándolo por un momento. Luchó por mantener el control de la patrulla, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Entonces, la luz se movió lentamente por el costado del vehículo y se detuvo justo enfrente. Al levantar la vista, el agente se quedó atónito al ver una esfera brillante del tamaño de un Mini Cooper flotando a solo 9 metros de distancia. Su superficie estaba viva, girando con plasma y cambiando entre colores como rojo, verde y blanco. Cuando el agente la iluminó con un foco, el objeto se precipitó sobre el agua y desapareció al instante, dejándolo preguntándose si acababa de presenciar un ovni.
Número 13. Detective se encuentra con un fantasma. Un agente de policía del Departamento de Policía de Española estaba revisando las grabaciones de seguridad cuando algo extraño le llamó la atención. Al principio, pensó que era solo un insecto que volaba frente a la lente de la cámara, pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que el objeto tenía patas. Aún más extraño, la figura se movía por una zona cerrada y segura sin activar ninguna alarma. El agente llamó de inmediato a sus supervisores, pero para cuando llegaron a revisar las grabaciones, la figura había desaparecido. Otros oficiales del departamento habían reportado previamente sonidos extraños y una sensación inquietante de alguien respirando sobre sus cuellos. Ahora, con el misterio añadido de esta figura fantasmal en las imágenes de seguridad, todos se preguntaban si este era el espíritu que había estado rondando la estación durante años. Número 12. Luces de Fénix. La montaña sur, normalmente tranquila y en calma por la noche, se convirtió en el escenario de un fenómeno extraño e inexplicable. Un hombre observaba el cielo cuando vio un destello de luz sobre la cima de la montaña. «Oye, Su». Entonces apareció otra luz, seguida de una tercera. No se detuvieron, moviéndose de formas que parecían imposibles para cualquier fuente de luz convencional. A kilómetros de distancia, estas luces parecían demasiado brillantes e inusuales para ser algo común. Al día siguiente, cuando las luces desaparecieron, quedó claro que no provenían de ningún edificio ni torre. Las luces no se parecían a nada conocido por el hombre, lo que llevó a muchos a creer que eran de naturaleza extraterrestre. Fueran lo que fuesen, eran un recordatorio de que el universo encierra misterios que la humanidad aún no está preparada para comprender. Número 11. Misterio paranormal. Un hombre tuvo una experiencia aterradora en su ático una noche. De repente, sintió que lo levantaban del suelo, como si una fuerza invisible lo jalara hacia arriba. Antes de que pudiera reaccionar, fue atraído hacia una viga de madera que tenía un clavo expuesto. Al mismo tiempo, sintió una opresión alrededor del cuello que le dificultaba la respiración. Por suerte, su familia estaba cerca y acudió rápidamente en su ayuda, ayudándolo a bajar del ático. Aunque conmocionado y desorientado, le quedaron marcas visibles en el cuello. Venía hacia aquí. De repente, siento esto alrededor de mi cuello, un escalofriante recordatorio de una experiencia que aún lo desconcierta. Nunca pudo explicar lo que sucedió, y sigue siendo uno de los eventos más inquietantes de su vida. Número 10. Visita al hospital. Una noche, las cámaras de seguridad de una comisaría captaron algo realmente extraño. Los oficiales de servicio reportaron haber visto figuras como de niebla flotando fuera de la entrada, moviéndose de una manera que desafiaba toda explicación. Pero el momento más inquietante llegó cuando la pesada puerta de cristal se abrió repentinamente sin previo aviso. No había viento, nadie cerca y ninguna razón lógica para que la puerta se moviera sola. Algunos oficiales creyeron que un espíritu, quizás uno con asuntos pendientes, entró en la gasolinera esa noche. Otros piensan que algo mucho más siniestro pudo haber cruzado el umbral. Independientemente de lo sucedido, la grabación dejó a todos los que la vieron cuestionando la naturaleza del evento, preguntándose si algo sobrenatural realmente se había adentrado en ellos. Número 9. Fantasma de la gasolinera. Una noche, un guardia de seguridad de guardia en una gasolinera tuvo un encuentro extraño. Mientras observaba la zona, notó una figura que se movía lentamente hacia la caseta de vigilancia. Sin embargo, algo extraño le pareció a esta figura. No caminaba, parecía deslizarse hacia él, casi flotando. Intrigado pero inquieto, el guardia salió para observar más de cerca. En cuanto lo hizo, la figura se desvaneció, desapareciendo en el aire. Impresionado por lo que había visto, el guardia regresó rápidamente a la oficina de seguridad y revisó las imágenes. Lo que vio a continuación solo aumentó su miedo. La figura había reaparecido en las cámaras, acercándose a él una vez más. Pero cuando desapareció, las imágenes fallaron de forma inquietante, como si algo hubiera interferido. Desde esa noche, el guardia se niega a trabajar solo, no queriendo volver a enfrentarse a la presencia fantasmal. Número 8. Portal al infierno. En Gary, Indiana, una casa se ganó la escalofriante reputación de ser el portal al infierno, después de que una familia afirmara estar atormentada por fuerzas oscuras. La madre describió haber presenciado cómo una fuerza invisible levantaba a su hija de la cama. Para colmo, su hijo, delante del personal del hospital, trepó por una pared como si la gravedad no lo sujetara.
Incluso la policía local escuchó voces extrañas provenientes del sótano. La casa acaparó la atención nacional cuando un investigador paranormal la compró por $35,000 con la esperanza de descubrir la verdad tras los disturbios. La propiedad había ganado popularidad, con muchos lugareños, incluido un sacerdote, convencidos de que estaba embrujada. A menudo se veían figuras oscuras en las ventanas y enjambres de tábanos aparecían en el interior, incluso en pleno invierno. Aunque la familia se mudó lejos, insisten en que algo maligno aún persiste allí, convirtiéndolo en uno de los lugares más aterradores de la historia paranormal. Número 7. Escondite extraño. El 11 de abril de 2023, en Port Orange, Florida, la policía se vio en medio de una persecución inusual. Un sospechoso había chocado su coche y huido al bosque, lo que llevó a los agentes a registrar la zona. Tras una hora de búsqueda, un agente se detuvo al notar algo extraño. Un zapato colgaba de la rama de un árbol, y justo encima, el sospechoso se aferraba con fuerza, intentando ocultarse. Con perros policía abajo y oficiales preparados con pistolas Taser, el sospechoso no tenía a dónde ir. Su escondite, aunque ingenioso, no era rival para los decididos oficiales. Al acercarse, el sospechoso no tuvo más remedio que bajar. Era una escena de película, pero esta con un giro real. Ahora, vamos con el tema dulce. A veces, por suerte, se encuentran víctimas de secuestro. En otras ocasiones, hay casos extremos en los que se encuentran varias personas a la vez. Pero esta imagen proviene de uno de los peores casos que hemos visto. En una estación de tren subterránea, estos policías encontraron un grupo enorme de personas. Básicamente, una multitud que había estado cautiva, sin siquiera ropa. Absolutamente horrible. Lo que lo empeora es que no han podido averiguar quién hizo esto. Número 6. Misterioso encuentro ovni. En 1979, el agente Val Johnson patrullaba una tranquila carretera en Minnesota cuando un encuentro con algo extraordinario le cambió la vida. Observó una luz brillante flotando en la distancia, asumiendo inicialmente que se trataba del faro roto de un camión. Pero entonces, la luz se acercó rápidamente a él, viajando a una velocidad que no podía comprender. En un instante, todo se volvió negro. Cuando recuperó el conocimiento, el agente encontró su patrulla en desorden, el parabrisas destrozado, los faros rotos y las antenas dobladas. Sus ojos ardían como si estuvieran expuestos a algo mucho más potente que cualquier luz normal. Los investigadores no encontraron una explicación clara para lo sucedido esa noche. Lo que el agente Johnson encontró sigue siendo uno de los avistamientos de ovnis más desconcertantes e inexplicables en la historia de las fuerzas del orden. Número 5. El incidente de Roswell. El verano de 1947 trajo consigo un extraño descubrimiento cerca de Roswell, Nuevo México. El ranchero Mac Brazel encontró misteriosos trozos de metal esparcidos por su campo, ligeros, delgados e irrompibles. Llevó los escombros al sheriff local, quien contactó de inmediato con el ejército. Entonces, llegó el sorprendente anuncio de que el ejército de los Estados Unidos había recuperado un disco volador. Pero en un día, la historia cambió, y los oficiales lo llamaron globo meteorológico. Mucha gente dudó del repentino cambio de historia. Años después, el mayor Jesse Marcel, uno de los primeros oficiales en llegar al lugar, admitió que los escombros no se parecían a nada de la Tierra. Esta admisión ha alimentado la especulación desde entonces. ¿Fue el incidente de Roswell la primera evidencia confirmada de vida extraterrestre? El misterio sigue cautivando a la gente hoy en día. Número 4. Figura sombría. Mientras patrullaba en un hospital local, la cámara corporal de un oficial de seguridad captó algo realmente inquietante. Mientras caminaba por un pasillo vacío, una sombra oscura apareció repentinamente al fondo. Pareció materializarse de la nada, solo para desaparecer con la misma rapidez. El oficial no notó nada inusual en ese momento, pero cuando revisó las imágenes más tarde, se sorprendió al ver la inquietante figura. Algunos especulan que la sombra podría ser el espíritu de un antiguo paciente, mientras que otros creen que podría ser la mismísima Parca. Independientemente de su identidad, la figura dejó a muchos preguntándose si el hospital sigue embrujado. Ya sea un fantasma o algo más siniestro, es evidente que una presencia invisible sigue rondando el hospital por la noche. Número 3. Invasor paranormal. La última noche de 2022,
La policía acudió a una casa después de que los vecinos reportaran ruidos extraños provenientes del interior durante las celebraciones de Nochevieja. Al llegar, descubrieron a un grupo de amigos que habían estado usando una ouija, intentando contactar con espíritus vinculados a una familia con un pasado oscuro. Pero algo salió terriblemente mal. Una de las amigas se volvió violenta de repente y se encerró en una habitación, alegando que no era ella misma. Algo más parecía haberla dominado. Número 2. Fantasma criminal. Los oficiales de una prisión local llevaban semanas oyendo ruidos extraños, susurros, pasos y golpes que resonaban por los pasillos vacíos. Al principio, lo descartaron, pero los ruidos solo se intensificaron, lo que los llevó a instalar cámaras. No pasó mucho tiempo antes de que una de las cámaras captara algo escalofriante. Una figura sombría se divisó a lo lejos, observándolos. La figura parecía humana, pero algo en su presencia les parecía extraño, como si no perteneciera a ese lugar. Más tarde, los oficiales descubrieron que esta figura no era una simple aparición. La presencia se había relacionado con un conocido criminal que había muerto en la prisión y que aún rondaba como si esperara a su próxima víctima. Número 1. La Parca. En un hospital, el personal de seguridad comenzó a recibir múltiples quejas de pacientes perturbados por fuertes golpes en las puertas de sus habitaciones durante la noche. Un hombre finalmente decidió investigar después de que los golpes se volvieran demasiado frecuentes. Al abrir la puerta, no vio a nadie, pero su cámara captó algo inquietante. Una figura sombría entró en la habitación, atravesó la cama y desapareció sin dejar rastro. Según un miembro del personal, era el fantasma de un paciente que había fallecido en la misma habitación 10 años antes por negligencia médica. Parece que el espíritu inquieto sigue atormentando a quienes se alojan allí, asegurándose de que nadie pueda olvidar la tragedia ocurrida en esa misma habitación. Nos vemos en el próximo video.